Buenas tardes, hermanos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, en esta tarde traigo para ustedes el tema: lo viejo y lo nuevo no pueden combinarse. Tomado del Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículos 14 al 17. La libertad de profesar una religión no solo es un acto en la intimidad, sino que es un acontecimiento social y público. Hay ritos y prácticas que son de características culturales y otras que se hacen de una forma tradicional. De las principales religiones del mundo, el cristianismo y el judaísmo son probablemente las más parecidas. La diferencia más importante entre el cristianismo y el judaísmo es la persona de Jesucristo. En todos los cultos religiosos encontramos nosotros profesantes que son bastante estrictos. Estos precisamente son los que son buenos para buscar faltas, ¿verdad? Para encontrar errores, especialmente cuando no concuerdan plenamente con un punto de vista que tú tienes. Eso lo vemos muy seguido, hermanos, en todas las religiones. Aún dentro del cristianismo vemos esas diferencias de los profesantes que son muy estrictos. Estos están pendientes en cómo practicas, qué ritos o qué eventos haces o dejas de hacer. ¿Y todo para qué? Para levantar una crítica. Y en algunos casos hasta calumnias en contra de tu culto religioso. Bueno, en la lectura de esta tarde, de Mateo 9, 14 al 17, ahí vemos pues que ni Cristo ni sus discípulos se escaparon de las críticas y algunos individuos que murmuraban en contra de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el por qué no ayunaban. El relato de Mateo 9, del 14 al 17, nos dice que llegaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? La respuesta de Jesús fue: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora Jesús pasa a darles una ilustración y les dice, o dos ilustraciones. Les dice primeramente: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esta fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos de Juan que habían llegado haciendo esta pregunta, aquí la situación es que no solamente se incluyeron ellos, sino que también incluyeron a los fariseos. Sí, eh, el ministerio de Juan el Bautista era bastante estricto en cuanto a su carácter, porque tenía el énfasis de llevarlos al arrepentimiento y de ser humildes. Les urgía el arrepentimiento porque tenían que preparar para la venida del Mesías. ¿Cuáles serían realmente las verdaderas intenciones que tenían estos? Puesto que ellos también incluyeron a los fariseos. Sabemos que la tradición de los judíos, por medio de los escritos, realmente solamente había eh, un día en especial de fiesta para hacer eh, el ayuno. Pero ellos tenían tres fechas que tenían que recordar, ¿verdad? Entonces, como cuando el templo había sido destruido, en el primer templo cuando fue destruido, entonces luego también cuando en el tiempo de que ya habían salido del cautiverio, pero algunos se quedaron en, viviendo aún en las regiones de Persia,
estuvieran a punto de ser exterminados los judíos. Entonces era una segunda ocasión en la que ellos habían incluido. Pero en sí, lo que estaba registrado es que ellos debían de ayunar o lo hacían, era en el tiempo de que habían sido, eh, o sea, después de la celebración de la Pascua, tenían el ayuno. Entonces es que ellos obligatoriamente ayunaban en 3 ocasiones en el año. Pero volviendo a la pregunta que le estaban haciendo los discípulos de Juan, podemos pensar nosotros que estaban ellos verdaderamente interesados en conocer, estaban confundidos o posiblemente por instancias de los fariseos que solo trataban de atraparle en algún error religioso. ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones que tenían para hacer esta pregunta? Ahora, nosotros podemos adaptar esta situación a o este escenario, adaptémoslo a nuestro tiempo. Dentro del cristianismo, ¿qué conduce a la confrontación o a la división dentro del mismo cristianismo? La historia nos dice que el denominacionalismo es el causante de la separación. Sí, las denominaciones hoy en día son muchas y diferentes. Algunas denominaciones enfatizan ligeras diferencias doctrinales. Sin embargo, no debemos de equivocarnos. Como creyentes debemos de estar de acuerdo en lo esencial de la fe. Muchas denominaciones tienen bastantes doctrinas, pero algunas no son esenciales. Lo que nosotros tenemos que buscar es estar de acuerdo en lo esencial. Pero debemos saber diferenciar entre las denominaciones dentro del cuerpo de Cristo y las sectas no cristianas y las religiones falsas. Voy a dar un ejemplo. Los presbiterianos, bautistas, luteranos, estos son ejemplos de denominaciones cristianas. Ahora, cuando hablamos de los mormones, de los testigos de Jehová, estos son ejemplos de sectas. Sectas. Estos son grupos que afirman ser cristianos, pero niegan uno o más de los principios esenciales de la fe cristiana. Y dentro de las religiones falsas tenemos el Islam, el budismo, ¿verdad?, que son completamente distintos. Y hay otro montón de religiones. Volviendo al relato de Mateo. Los discípulos de Jesús no tenían la urgencia de preparar a la gente, ¿no?, para la venida del Mesías, porque el Mesías ya estaba con ellos. Los discípulos de Juan no habían entendido eso todavía. Ahora, tenemos que tener en cuenta que Jesús no condenó el ayuno, porque de hecho él mismo lo había practicado. En Mateo 4:2 nosotros encontramos ahí que el relato que dice que Jesús ayunó por 40 días. Pero también enfatizó que debía de hacerse por razones justas. Jesús conocía las razones por las cuales los fariseos practicaban el ayuno y su intención hipócrita que ellos tenían. Jesús conocía eso. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en el mismo relato de Mateo, en el capítulo 6, versículos 16 al 18, ahí Jesús les había advertido y les había dicho, cuando ayunéis, no seáis austeros, es decir, no seas riguroso como los hipócritas. Porque ellos, dice, demudan o cambiaban su rostro para mostrar a los hombres que ayunaban. De cierto les digo, ya ellos ya tienen su recompensa. Pero luego Jesús les dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. En otras palabras, hermanos, el ayuno es una manera de demostrar a Dios y a ti mismo que tomas en serio tu relación con Él. Y en el caso de los fariseos, ellos estaban consumidos por su propia justicia. Y la fe de Jesús no puede combinarse con rituales de justicia propia. No, hermanos. Hay que tener en cuenta que el mensaje de Juan el Bautista
a pesar de que era pues duro, ¿verdad? Y estaba centralizado en la ley, los discípulos de Juan, ellos habían arrancado bien, pero necesitaban dar el paso siguiente. ¿Cuál era ese paso? Confiar en Jesús. Y estaba ahí con ellos. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿dónde está su centro o tu centro de atención? ¿En la ley o en Cristo? Porque es lo que estaba sucediendo ahí. Los discípulos de Juan estaban centrados en el sistema religioso de la ley, no en lo que Cristo estaba hablando. Nuestro Señor Jesucristo defendió a sus discípulos con un argumento profundamente sabio. Dijo que no era propio que ayunaran en tanto que el esposo estaba con ellos. Y este es el principio, hermanos. Sí, las cosas son diferentes ahora que el Mesías está aquí. Cristo, Cristo hace la diferencia. Por eso es que le hace esta pregunta, ¿no? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? No era correcto para los discípulos de Jesús imitar a los fariseos en sus muestras hipócritas que tenían de cómo establecían ellos el ayuno. Ni tampoco era correcto para ellos imitar a los discípulos de Juan en su ministerio de humildad y preparación al Mesías, porque el Mesías ya estaba ahí con ellos. Ellos ya estaban viviendo la experiencia de lo que era estar con el Mesías. Pero aquí sí, pues hay una cuestión que cuando Jesús dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado, ahí sí, entonces como dicen, ¿no? Entonces sí, era el día cuando estos iban a ayunar. Pero mientras tanto, ese no era el tiempo de que lo tuvieran que hacer. Porque esa relación que había, Jesús estaba dando un ejemplo como una relación de un matrimonio. Pero cuando dice vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces Jesús presume que sus discípulos ayunarán después de que él haya sido crucificado. Pero eso iba a ser posteriormente, no en ese tiempo que estaba él con ellos. Así es que la llegada del reino de los cielos era como una fiesta de bodas en donde Jesús era el esposo y sus discípulos, por esta razón, deberían de estar regocijados. No tenían que estar de luto, ellos estaban de fiesta porque el novio estaba presente. Y esto es lo que simboliza esta relación con Cristo. Y eso pues es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Ahora, Jesús no se detuvo allí en sus observaciones. Él prosiguió a manifestar que es preciso tratar con suavidad a los nuevos. ¿Cómo es que lo hace eso? Y ahí es cuando les da esta ilustración. Les da la siguiente ilustración y les habla acerca de poner paño nuevo en vestido viejo. Les dice que esto sería cometer una insensatez. Sí. ¿Qué significa esto, no? Porque les dice, no, no puedes poner paño nuevo en vestido viejo. El sistema religioso del judaísmo del tiempo de Jesús había caído en decadencia y habían invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones. Esto lo registra Marcos capítulo 7, versículo 13. Ahí registra las palabras de Jesús porque les dijo, ustedes por vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Esto significaba que eran como trapos viejos. El sistema de adoración de los judíos tenía la vestimenta del mundo, no la de Dios. Y de hecho, pues para el tiempo de Jesús en sí, eh, la cultura judía tenía la influencia helénica. De hecho, sabemos de que la Biblia ya había sido traducida al griego. Ya se usaba lo que se conoce como la Septuaginta. La influencia del griego, es decir, la influencia helénica,
estaba dentro de la cultura del judaísmo del tiempo de Jesús. Las enseñanzas de Jesús, por otra parte, aunque tiene sus raíces en las escrituras hebreas, el mensaje de Jesús era radicalmente nuevo y diferente. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de profecías. El mensaje de Jesús no estaba mezclado ni con el helenismo ni con las corrientes de pensamiento del mundo, sino que eran cumplimientos precisamente de profecías. Ezequiel 36, versículos 26 al 27 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Sí, aquí vemos cómo Ezequiel enumera varios aspectos del nuevo pacto. Dice un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Espíritu Santo morando en nosotros y una verdadera santidad es lo que está haciendo referencia a esta profecía. La ley mosaica no podía proporcionar ninguna de estas cosas. ¿Por qué digo esto? Bueno, Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La nueva institución, es decir, la iglesia, este es el paño nuevo. No podía ser puesto en el sistema judío. Por ejemplo, su templo de piedras del cual Jesús había dicho: en medio de vosotros hay uno mayor que el templo. Esto lo registra Mateo 12:6. Esto sería una insensatez entonces, como que si se pusiera este vino fresco en cueros o en odres viejos. Por eso Jesús ahí les dijo, ¿no? Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen. En tiempos bíblicos, el vino no se conservaba en botellas de vidrio, sino que lo hacían pues en pieles de cabra, ¿no? Hacían esos odres. Bien cocidas, ¿no? Bien cocidas en los bordes. Estaban bien cocidas en los bordes para que no hubiera ningún escape de líquido. Pero el vino nuevo, a medida que se iba fermentando, se expandía y estiraba los odres. Una vez ya añejado el vino, ya no se agregaba más vino. Este odre ya tomaba la forma estirada y no se reventaba. Y siempre se hacía esto, ¿no? Todo vino nuevo se ponía en odres nuevos. Con esta ilustración que Jesús le da de los odres, Jesús estaba explicando que Él no vino a reparar o a reformar las viejas instituciones del judaísmo. No, sino que Él vino a instituir un nuevo pacto por completo. Es lo que les estaba diciendo. El nuevo pacto no solo mejora el viejo, sino que lo reemplaza y va más allá de él mismo. Por eso le dice, ¿no? Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La referencia de Jesús a los odres fue su anuncio de que las instituciones presentes del judaísmo no podían contener su vino nuevo. Lo que Jesús traía era un vino nuevo. Jesús no vino para remendar el sistema religioso viejo del judaísmo, ni con sus normas, ni con tradiciones. Todo eso es lo que ellos tenían, porque ellos ya tenían más tradiciones de las que habían sido mandadas, o más de lo que habían sido mandados a hacer. Ahora, si Jesús hubiera hecho eso, entonces hubiera puesto en peligro su mensaje. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto? ¿Cómo vamos a aplicar esta verdad, hermanos? Porque realmente esto era una condena a la interpretación literal de los rabinos del judaísmo y su tradición oral que ellos tenían. Contradecía todo el sistema que los rabinos habían establecido. Claro, ellos no lo entendían, pero el principio sigue siendo hoy
En nuestro tiempo sigue siendo el mismo, hermanos. Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en aquel escenario? Bueno, en aquel entonces se estaba cumpliendo profecías. También estaba cumpliéndose la profecía de Isaías 29:13, donde habla de esta ceguera de Israel. Sí, y esta ceguera sigue hasta el día de hoy. Pero no para aquellos que reconocen a Jesucristo y lo reciben. En Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. No tenían un temor, en otras palabras, genuino por medio de una relación, sino que sencillamente una tradición enseñada por hombres. Es lo que estaba pasando. Esta es la ceguera espiritual de Israel. Hoy en día, tristemente, también el cristianismo está cayendo en una ceguera porque ha hecho de Israel una imagen idolátrica y no mira la realidad de Israel. Hermanos, el mensaje de Jesús era radicalmente nuevo y diferente, totalmente diferente de lo que las sectas del judaísmo de su tiempo hacían. Ni los fariseos, ni los escribas, que eran los que escribían la ley, escribían los escritos de la Biblia, pasarlas en su lenguaje, ni los saduceos, ni los mismos sacerdotes del templo. Pero el Señor forma una nueva institución, la iglesia. Sí, Él formaría una nueva institución, lo que ahora conocemos como la iglesia, porque juntaría a judíos y a gentiles en un cuerpo completamente nuevo. Efesios 2:16 dice que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Sí, ya no hay judío, ya no hay griego, ¿verdad? Somos unos en el pueblo, el Israel espiritual. Su propósito fue traer algo nuevo que había sido profetizado por siglos. Este mensaje nuevo dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para ofrecer a todos el perdón de pecados y la restauración con Dios. Este mensaje nuevo de fe y amor no encajaba con el rígido antiguo sistema de religión legalista, de ritos y de tradiciones. Requería entonces un inicio fresco, un vino nuevo, un mensaje que permanecerá para siempre nuevo, porque lo hace quien es eterno y porque debe de ser aceptado y aplicado en cada generación. En cada generación sigue siendo vino nuevo. Cuando seguimos a Cristo, debemos de estar preparados para una nueva forma de vida. No seguir con la misma vida vieja, no. Somos hechos nuevos, somos renovados. Por eso se le llama, o nos llamamos nacidos de nuevo. Nuevas maneras también de mirar a la gente y nuevos métodos de servirle. Ya no con los métodos antiguos del judaísmo, ya no de la forma como el judaísmo miraba a la gente. No, tenemos que verlo a través de cómo Dios mira a la gente, a través de la lupa de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, pues, ¿verdad? Porque muchas veces estamos más comprometidos con nuestras tradiciones, con el legalismo, en vez de estar metidos en el dinamismo de nuestra relación diaria con Dios. Y por eso tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que algo nuevo ha llegado, el Evangelio, que lo transforma todo. Entonces, hermanos, como conclusión, estas dos enseñanzas ilustran el hecho de que no se puede mezclar viejos rituales religiosos con una nueva fe en Jesús. Nada de eso. La Escritura no ordena que los cristianos ayunen. No estoy hablando
que no se debe de ayunar. No, eh, no es algo que Dios requiera o demande de los cristianos, pero al mismo tiempo la Biblia presenta el ayuno como algo que es bueno, beneficioso y conveniente. Porque de hecho, en el libro de los Hechos registra el ayuno de creyentes antes de tomar decisiones importantes. Tanto en Hechos 13, capítulo 13, versículos 3 al 4, como el 14, nosotros ahí encontramos el 14:23, ahí encontramos cómo estos ancianos oraron, oraron cuando mandaron a las misiones a Pablo y a Bernabé para tomar de esas decisiones importantes, también para nombrar líderes dentro de la iglesia. Para tomar esas decisiones importantes, ayunaron, pero el ayuno con frecuencia estaba ligado junto con la oración. Y vas a hacerlo, tienes que hacerlo por motivos correctos. No para tomar dietas, sino para que tú entres en oración y en esta relación con Dios. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que Jesús cumplió la ley. Por lo tanto, ya no es necesario continuar con los antiguos rituales. A muchos les ha fascinado los antiguos rituales porque de alguna forma, por cuestión del judaísmo, sus tradiciones, sus prácticas, a algunos les parecen muy llamativas, algunos rituales pueden ser de alguna forma en que llamativos, ¿no? Algo tal vez que quisieran continuar haciéndolo porque pues por allí hay pues está el sectarismo judío, la religión judaica que sigue practicando algunos ritos antiguos. Pero hermanos, hay que tener en cuenta que Jesús cumplió la ley, por lo tanto, ya no es necesario continuar con los antiguos rituales. Jesús no puede agregarse a una religión basada en obras. No son tus obras, es la obra que Él ya hizo. Claro, somos llamados a hacer obras, sí, claro, eso es bueno, pero tenemos que tener en cuenta que la obra principal es la que Cristo ya hizo. La obra de Dios dando a su Hijo y su Hijo dándose por nosotros, muriendo una muerte sacrificatoria para el perdón de los pecados. ¿Aprecias tú ese sacrificio? No pongas entonces en paños viejos esta creencia nueva. No pongas este vino nuevo en odres viejos de tu religión, sino que pon ese vino nuevo en odres nuevos, siguiendo a Cristo, siendo transformado de día en día, presentando tu cuerpo en sacrificio vivo para ser transformado de día en día. Gracia y paz a vosotros, hermanos, que tengan un día de mucha bendición. Que Dios les bendiga.